porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Somos GTD, más que tecnología. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Mita Rentacar, elige tu destino, nosotros te llevamos. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el apoyo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 10 minutos de este lunes 21 de octubre, semana electoral en Chile, pero en que las... a ver, ¿cómo definirlas? Las esquirlas no son las esquirlas, la fragmentación del llamado caso Monsalve se toma la agenda. Buenos días, Consuelo, buenos días, Matías. Consuelo, Nicolás, muy buenos días, buena semana, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, cruzados por un tema que lo toma todo y que... ¿Tú dices las elecciones? Yo digo el campeonato... El sentido del humor británico. El campeonato nacional está increíble. ¿Qué arde? ¿Hoy a hablar del clásico? No. Tengo que felicitar a la gente de la U. Ya. Ya. Vamos al tema importante. Vamos a los temas nacionales. Oye, sí. Bueno, a ver, ¿cómo? La Consuelo es más ordenada de cabeza que nosotros dos. Pero esto tiene tantas aristas. Me carga la expresión aristas, pero no se me ocurre. Pero es buena, clarita. Otra. Pero, porque hay un tema político duro. Hay un tema ya de forma en la que se maneja la relación entre jefe y subordinado en cualquier repartición, pero sobre todo en el sector público. Hay un tema de, comillas, seguridad nacional muy involucrado. Y hay un tema de abuso de poder, más allá del abuso de poder eventual que existiera con la funcionaria del Ministerio del Interior, pero hay un tema de abuso de poder en términos del uso de la infraestructura, de violación a la ley de inteligencia. Aquí el arco que se produce es tan amplio y el problema práctico es que si estuviera encapsulado en el hoy ex subsecretario Monsalve, sería más fácil, pero... El presidente abrió un flanco que lo puso a él al medio del problema, lo puso no en el problema del abuso, por supuesto que no, o de la eventual violación, lo puso a él en la mitad del problema político, sí. Porque también se abre la posibilidad de crítica a la gestión, a cómo se gestionan crisis, a cómo se manejan en un momento delicado las cosas. Bueno, tiene para muchísimas cosas, Consuelo. Sí, es como gigantesco. Más todas las interrogantes todavía. Bueno, esa es una parte. Yo creo que por ahí también uno se puede descolgar. Han pasado ya varios días, se han conocido cada vez más antecedentes y quizás uno podría retomar un poquitito cronológicamente y plantear cuáles son las dudas. En ese sentido, desde el punto de vista de la relación que existe entre la funcionaria que denuncia, que ahora además presentó una querella, ¿verdad? Porque ella va a denunciar a la Fiscalía, al Ministerio Público el día lunes pasado, hace justamente una semana, aunque públicamente se conoce el jueves y el gobierno se entera el día martes. Y presentó ahora una querella, o sea, tiene un abogado, que además es un abogado que es ex socialista, que podría... y que a través de... Perdón, para añadir una cosa, que eso le quita al menos presión a quienes sostienen que podría haber alguna arista política, algún intento de darle un tinte de ese punto de vista. El propio abogado anoche en el reportaje Mega decía, esto no es una persecución política, esto no tiene que ver con política, nosotros somos gente, nosotros de la familia, ella, yo, gente que votó por este gobierno, o sea, saquen esa parte de la ecuación.
Entonces, ¿cuál es de partida el vínculo de la familia? Porque Mega Noticia fue al sur, bueno, se sabe que la denunciante antes trabajó en la municipalidad de Curanilahue, que es una familia de esfuerzo, que es una familia que estaba vinculada de alguna manera a las actividades del entonces diputado, Monsalve, que es una persona influyente, evidentemente con mucha trayectoria, con una historia de vida también de mucho esfuerzo personal. Médico. Ya, entonces... Médico, claro, médico. Primero de su familia, lo mismo que esta muchacha, esta mujer, la denunciante, que va a la universidad cuando es también una familia de esfuerzo, que trabaja en la feria, no sé, creo que el papá era chofer también. Bueno, como sea. ¿Desde cuándo se conocen? ¿Cuál es el vínculo? ¿Cómo llega ella a trabajar a Santiago? ¿Ya? Y ¿desde qué minuto y bajo qué circunstancias entonces comienzan lo que podrían ser estos avances, que es lo que ella denuncia, primero en el Costanera Center, a principios de septiembre, luego el contacto de por qué la cambian de pega, por qué la acercan al subsecretario y la instalan a viajar con él también, ¿ya? Entonces, ¿cómo se establece esa relación? ¿Hay una relación o no? El abogado afirma ayer en Mega Noticias que no tenían una relación y que esto hay que entenderlo como una situación de superioridad y, por lo tanto, de abuso respecto de esa superioridad jerárquica del ex subsecretario Monsalve. ¿Cómo se niega a alguien si su jefe lo invita a comer? Dice en algún momento en la entrevista al abogado. Claro, aunque sea un domingo a las 6 de la tarde, que alguien le llame la atención... Dice, ¿cómo? Lo llama para que salgan a comer y después lo incita a tomar alcohol porque ella no toma alcohol. También lo dijo la abogada. Eso es lo que afirma, que no es una persona que tome alcohol habitualmente. Él dice, no toma alcohol, no es alguien que tome. Y entonces ocurre todo lo que conocemos en la denuncia. Pero ahí hay un punto inicial, violación o no violación de por medio, que es... No puede el subsecretario, bueno, no puede nadie, pero no puede el subsecretario del Interior tener una relación consentida o no consentida con una subordinada, a quien además acaba de solicitar, si tendrá que aclarar Gabriel de la Fuente, el jefe de gabinete, en qué circunstancias entonces deciden cambiarla de pega, aunque el, entre comillas, bombero a cargo, estuve viendo la entrevista que dio ayer el nuevo subsecretario del Interior, que estaba poniendo parches, paños fríos por todos lados, digamos, Luis Cordero con Matías y con la Connie en Televisión Nacional, planteando que en realidad no la habían cambiado de pega solo a ella, que había existido como un rebaraje general en la subsecretaría, con todo este procedimiento de que a la gente en horario la están regularizando, entonces que no era solamente a ella que la habían cambiado de trabajo. Lo que no aclara de por qué la ponen a viajar con el subsecretario, digamos. ¿Ya? Esas son la primera, porque si no voy a seguir hablando todo yo, pero eso sería lo primero. Y después, por supuesto, qué es lo que sucedió esa noche en sí y todas las interrogantes que hay al respecto. De las cosas nuevas que a mí me llama la atención, dicho por el abogado de la denunciante anoche, es que la querella está presentada y que hay una cosa muy importante. Espera que muy pronto se formalice esta querella. Ustedes imagínense si es que la Fiscalía pide una formalización mañana o pasado. Sabemos, por experiencia reciente, en muchos otros casos, ¿no es cierto? A partir del caso audio y todo hemos aprendido con mucha rapidez, en que esas formalizaciones muchas veces llevan petición de cautelares. Y las peticiones de cautelares, por lo general, hay más de una consideración, pero una de ellas, que suele ser la más importante, la más mencionada, cuando se consigue o se pide la cautelar de prisión preventiva, es justamente para evitar el que se contaminen, se manipulen pruebas. Cuando hay un periodo de tiempo tan oscuro entre el eventual ataque del 22 a 23 de septiembre a la denuncia, que es el 14 de octubre, hay 20 días que todavía falta aclarar y que la investigación debe estar a todo chancho buscando de elementos, teléfonos, comunicaciones, viajes, bitácoras de autos fiscales aquí y allá. Bueno, lo más probable es que si se pide una formalización y se pide una cautelar, dada la experiencia anterior, es que a Monsalve se le conceda una prisión, a la defensa se le conceda la petición de prisión preventiva si fuese el caso. Justamente porque es una pieza súper clave para la investigación de todo ese tiempo. A ver, entonces no sería raro que veamos esta semana
a lo mejor esa petición, porque por lo que dice ayer el abogado querellante, de que se va a pedir la formalización. Ahora no le corresponde a él, sino a la Fiscalía. No, la Fiscalía y puede tomarse más tiempo, pero es difícil que tanto es difícil que la Fiscalía no pida formalización luego, es difícil que la Fiscalía en la audiencia de formalización no pida cautelares gravosas como privación de libertad. Es muy difícil que no ocurra, básicamente porque sabemos que el impacto público de los casos influye en las lógicas. Porque en este caso es bien evidente. En este caso, sí, y los supuestos de pena y todas esas cosas querían considerarse, no, a pesar de que aquí podría haber un concurso tal de delito en la formalización que también los supuestos de pena fueran importantes, claro, y justificaran la prisión preventiva. Estamos hablando de violación a la ley de inteligencia, estamos hablando eventualmente, alguien me decía, por la sumatoria de delitos, claro, más que por riesgo de fuga o por claro, eventual interferencia en la investigación. Hay de todo, hay o repetición del delito. Ley Karin, hay de todo. Y el riesgo, y básicamente el riesgo, porque lo que queda claro, lo que no queda claro, lo que suponen algunos cercanos al tema, que son re pocos, entre paréntesis, al menos son pocos los que hablan, que aquí en el fondo la operación de ir al sur tuvo que ver con notificación a la familia, pero también la demora tiene que ver con la sensación de que el subsecretario iba a ser capaz de arreglar el problema antes de que explotara. Y como dijo muy bien más temprano el senador Galilea, entrevistado por Rodrigo Álvarez, el senador Galilea decía más temprano, el problema es que esto se supo cuando todos supimos que el diario La Segunda lo iba a publicar. A todos nuestros teléfonos nos llegó a las 10:30 de la mañana el aviso que La Segunda iba a publicar una denuncia de violación, de abusos sexuales en contra de Monsalve. Y ahí se activan las cosas. O sea, si La Segunda no se sabe que La Segunda tiene el tema, que está dispuesto a publicarlo, ¿hubiera pasado lo de Monsalve el jueves? ¿O hubiera pasado el viernes, o no hubiera pasado nunca? El senador, disculpe una cosita breve, Consuelo. El subsecretario entonces, Monsalve, no solamente representa al gobierno en una comisión mixta de presupuesto en la mañana. Esa mañana, 2 días después de que se reunió con el presidente de la ministra Tobá y supuestamente ya estaba en curso esa suerte de renuncia y que se le había dado un plazo y el beneficio de ir a solucionar los problemas al sur, vuelve del sur directamente, voy a hacer caso omiso por este momento que vuelve en avión de carabinero, vamos a dejarlo aparte eso, porque es casi secundario, vuelve directo al Senado a representar al gobierno en esta comisión mixta, pero además de eso, tenía pauta en la tarde el subsecretario Monsalve para revisar reglas del uso de la fuerza. Entonces, la verdad es que no solo no tenemos ninguna constancia, yo más bien me siento que me intentaron que me intentan hacer leso cuando me dicen que era evidente que a las 2 de la tarde le iban a pedir la renuncia o que se ejecutaba la renuncia, cuando los hechos nos dicen otra cosa y que lo único que cambió entre el martes en la tarde que se juntó el presidente Boric con Monsalve, hasta el momento en que se ejecuta la renuncia, lo único nuevo es que La Segunda publica este hecho y se transforma en tema nacional. No es que el gobierno haya activado algo. El gobierno en una de esas, y no tenemos por qué pensarlo distinto, no lo iba a sacar. Entonces eso es muy contraintuitivo respecto de lo que el gobierno nos ha dicho siempre, que cómo actúa, cuál es el protocolo, cuáles son las formas. Entonces uno dice, ¿y por qué no lo sacaron inmediatamente? ¿Alguien lo quiere proteger? ¿O sencillamente bueno, ahí yo creo que viene el argumento, Matías, que te planteó ayer el ex ministro de Justicia y actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, ¿ya? Donde en otros de los salvavidas que él trata de instalar y el ex experto en leyes, entre otras materias, y yo no digo que no sea cierto, pero también creo que puede servir de coartada o puede ser casi una ayuda inesperada respecto de las propias actuaciones de Monsalve. ¿A qué me refiero? A la petición de revisión de las cámaras, ya por parte de Monsalve. Porque petición de revisión de cámaras que tampoco sabemos exactamente en qué fecha ocurre, ¿ya? Claro. Porque en diferentes artículos de prensa, en el reportaje de Mega ayer dicen que eso pasó el sábado 12 de octubre, otros reportes hablan del 7 de octubre, como sea, hartos días después del 22, ya de la noche del 22, donde el subsecretario Monsalve, según la fuente cercana y el reporteo que hizo Paula Comandari, que publica también el DF este fin de semana, bueno, que dice que habla con fuentes cercanas a Monsalve, o el entorno de Monsalve, como sea.
Y si eso es así, lo que ella reportó, entonces que el subsecretario perdió la conciencia, que es algo que también dice la denunciante a todo esto en lo que publicó Leslie Ayala originalmente, el mismo día jueves, respecto a los detalles de la denuncia que había hecho el lunes 14. Bueno, pero que pierde la conciencia y que esto entonces lo dejaría preocupado, y es por eso, por este temor a una extorsión, es decir, que tuvo contacto, que estuvieron después de esa noche del 22 tratando de esclarecer junto a la denunciante, la presunta víctima, que todavía no denunciaba, qué era lo que había sucedido, que habían conversado. Cosa que el abogado, por lo demás, de Mega Noticia ayer dice que solo se toparon una vez en un pasillo, porque ella no fue a trabajar el 23, Monsalve tampoco, por lo menos en la mañana, que yo sepa, o hasta tarde, no sé si fue la... Me parece que no fue todo el día. Que no fue en todo el día, entonces. Bueno, pero como sea que ella llegó el 24 a trabajar. Y que está en un estado horroroso, tanto que su jefe le pregunta que qué le pasa, que por qué está así. Es ahí donde se supone que le comenta a un par de compañeros de trabajo lo que estaba sucediendo. Después pide otra licencia más, ¿verdad? Más larga, entonces, que continúa. Que es la que continúa. Está con licencia. Entonces, se supone que en ese minuto Monsalve se preocupa porque no logra reconstruir esas horas de blackout y dice quizás me están extorsionando o anda a saber tú qué. Y en virtud de la ley de inteligencia va y le pide a la PDI, a la jefa de inteligencia, que por lo demás ahora también está tuvo que declarar en fiscalía y también está enfrentando un proceso dentro de la propia PDI, un reporte de inteligencia policial, que Luis Cordero dice que se ajusta a procedimiento. Es que Cordero, o sea, que la PDI no podía negarse a la solicitud de él. Ahora, la propia ministra del Interior dijo hoy día, claro, sí, salvando la institución. Diciendo por qué la ahora, espérate, Toá le dice a CNN por qué podía negarse, exactamente. Ahora, ¿por qué se demora tanto en que le caiga la teja de que puede haber pasado algo? Ya, eso ya es raro, ¿ya? ¿Por qué tantos días si estuvo 10 horas borrado, por lo menos? ¿Cómo 10 días después decide preocuparse y comunicar este asunto? De que quizás iba a ser extorsionado, que quizás lo habían drogado, que quizás qué cosa había hecho esa noche, ¿verdad? Sí. Entonces, eso ya es realmente extraño. Ahora, puede ser, y eso es lo que le plantea Carolina Toá, que dio una entrevista en CNN Chile esta mañana, temprano, que bueno, que hay que investigar y que es de una suma gravedad, si es que el subsecretario utilizó la ley de inteligencia para un propósito personal. O sea, si es que engañó a la PDI y si también engañó al presidente. Porque es ahí donde le dice él al presidente el martes en la noche que le había revisado los videos. Como sea, el subsecretario del Interior, Cordero, dice que es precisamente el hecho de que esto haya estado ya con una investigación por ley de inteligencia. O sea, no con una investigación, sino que había una sospecha por parte del subsecretario que había pedido. Ahora habría que ver qué es lo que había en ese informe, porque si no hubo acción posterior a ese informe, quiere decir que no había nada en los videos. Solo digo que eso le sirve al gobierno para plantear que esto se haya mantenido tan en secreto, porque era una materia de ley de inteligencia y que por eso se mantuvo solo entre el presidente y la ministra del Interior. Lo que pasa es que ahí... Entonces también hay como una protección ahí. Lo que pasa es que yo quería volver un poco al punto inicial que había dicho yo respecto a las distintas variantes, pero ahí respecto a lo que ustedes comentan tan bien, es el tema de, el presidente recibe la mención por parte del subsecretario Monsalve de que vio las cámaras. Martes 14, que vio las cámaras, y habría que ver si la siguiente frase es, y no se preocupe, presidente, lo que yo vi me deja tranquilo. Entonces, porque, te insisto, esto se demora demasiado. Si la segunda no lo activa, no sale Monsalve, hasta quizás cuándo o no sale nunca. Entonces, la lógica que lo diga, pero la pregunta es, no si él me dijo que había revisado las cámaras de seguridad. Entonces, ¿qué más le dijo? Esté tranquilo, presidente, entramos los dos en perfectas condiciones y se nota que es un acto voluntario el que estamos entrando al lugar. Entonces, ¿es eso así? ¿El presidente le creyó? Entonces empiezan a aparecer demasiadas aristas, pero yo quiero volver a una variable que me preocupa harto, que es, la diferencia, las cuatro áreas en las que uno puede dividir esto,
que es, por un lado, lo político, dejémoslo para el final, por otro lado, el tema de la relación laboral, de abuso laboral. El tercero es el tema de seguridad nacional, cuando hablamos de eventual chantaje, de seguimiento, de escoltas que no funcionan, el SAR contra el crimen organizado, exponiéndose a estas cosas, y la última parte es lo policial propiamente tal, no la última en términos de importancia, estoy haciendo estos 4 ítems, y la cuarta es la existencia o no realmente del o los delitos del que se lo acusan. Entonces, tenemos 4 grandes áreas, en todas ellas muy complicado. En la única en la que existen, comillas, dudas respecto a lo que puede ocurrir es en esta última, en la de si existió delito o no existió delito, porque todas las demás cosas están bastante probadas. O sea, está probadísimo de que él se relacionó inapropiadamente, reconocido por él mismo, relacionó inapropiadamente con una subalterna. Está comprobado que luego de esa relación, él le ofreció mejoras laborales, por más que se intenten plantear en otra lógica. Entonces, esa parte está demostrada. Está demostrado también que hay riesgos para la seguridad nacional en términos que reconoce haber estado sin escolta, reconoce haber tenido conductas que son complejas para alguien que tiene que estar en el foco del crimen organizado. Entonces, esa también está demostrada. Y la política, bueno, el propio presidente la demostró. Entonces, de esta división arbitraria que hago yo entre 4 categorías que uno tiene que analizar en este caso, hay una sola en las cuales existen dudas de que haya algo complejo, que es la criminal, la penal propiamente tal, y que serán los tribunales quienes deberán decidir. Pero respecto a las otras, tenemos elementos suficientes para establecer que esto es algo grave, complejo, y que ameritaba una acción distinta que la que se tomó. Lo que hace falta también saber, el subsecretario Cordero ayer en esta entrevista nos aclaró que el material no se ha destruido, el material existe, eso es re importante. Sí, porque existía una duda, se habían desaparecido. Claro. Claro, pero lo que no necesariamente toda la gente que nos escucha tiene claro, porque a veces uno menciona y da por hecho, por conocido muchos temas. Cuando el subsecretario Monsalve, en fecha anterior, indeterminada, el 14 de octubre, o sea, el lunes pasado, le pide un informe de inteligencia a sus cercanos de la PDI, porque él cree que eventualmente lo han extorsionado, porque él estuvo eventualmente blackout muchas horas, le pide que vaya a ese hotel a mirar o a sacar copia o a mirar, no sabemos, porque esas cosas también hay que ser bien exacto, aunque todavía no está la información, a mirar qué es lo que tenían las cámaras. Vuelven con esa información, el señor Monsalve, a la sazón subsecretario todavía, ve lo de las cámaras, queda tranquilo porque ve que las 2 personas, ella y su acompañante, entran, al menos por sus propios pies. Cuando se produce la denuncia de la señorita funcionaria el lunes pasado, inmediatamente la fiscalía, ¿qué es lo que hace? Obvio, envía a la policía, que es su brazo investigativo, al hotel a recoger las imágenes. El lunes pasado llega la PDI al hotel Panamericano y con extrañeza en el hotel le dicen, pero oiga, coordínense pues, si ustedes ya vinieron. Y ahí donde la PDI dice, ¿cómo ya vinimos? Si estamos viniendo, si recién acabamos de recibir la denuncia. No, si ya vino gente de la PDI hace unos días, indeterminados los días para atrás, y ya les entregamos la información. Entonces también hay algo curioso, que el director de la PDI, aunque sean compartimentos estancos distintos, el director general de la PDI no solamente tiene que responder por qué Monsalve el día 22 y 23 de septiembre estuvo 15 horas aproximadamente al subsecretario encargado de la seguridad en Chile sin ningún tipo de custodia, tiene que explicar bien por qué es eso y cómo se llega a producir eso, con el peligro y la vulnerabilidad que significa para Chile, sino que tiene que explicar por qué o quién coordina los trabajos de inteligencia de la PDI con el trabajo habitual que le encarga la Fiscalía a la PDI, que con un espacio de tiempo de algunos días, vamos a inventar 2, 3, 4 días, va a hacer la misma diligencia. Hay muchos flancos todavía abiertos, muchísimos flancos abiertos. Bueno, y obviamente que hay un montón de otras cámaras, las cámaras de la calle. Claro que sí. Entiendo que... O sea, el taxi... el propio restaurante. Sí, y como si efectivamente
hubo un forcejeo en el taxi o si es ahí donde ella la declaración le del quedan chofer unas lesiones parece en la mano, que es lo que dice el chofer. El chofer eventualmente habría ayudado a Manuel Monsalve a evitar que ella se bajara intempestivamente del taxi, eso explicaría. No, es demasiado. Pero yo insisto, Oye, esa es la parte penal, y eso para eso están los fiscales. Lo otro, bueno. Pero vamos a tener toda la Lo semana otro es el manejo de crisis, no. las 48 horas y fast forward, día viernes la conferencia de prensa del presidente. Tremenda. El presidente se pone en el centro del problema, que no tenía por qué estarlo de la manera tan grave y tan aguda. Porque como habían pasado las cosas, sin duda que tenía que estarlo. Sí, pero es que él se pone además del punto de vista político en el centro del problema. Sí, pero el cómo trata a la persona, en las cosas que dice. La versión que se ha podido más o menos reconstruir, tenemos que ir al corte, pero la versión que se puede es que Monsalve le informa o se entera la ministra Toá por investigaciones, no por Monsalve, se lo hace presente al presidente y el presidente se hace cargo. Entonces, él se puso al medio solito. Él se puso, eso estoy diciendo. Solito. No solo declarando el viernes, también haciéndose cargo del asunto. Oye, yo creo que, perdón, en los 15 días que hay aproximadamente entre el 23 de septiembre, donde supuestamente ocurre la violación, y el 14 de octubre, que se produce la denuncia, esa va a ser la verdadera caja de Pandora, utilizando la analogía. Eso es lo que falta todavía, que pasen demasiadas, como dice la Consuelo, demasiadas cámaras, demasiados testimonios de taxistas, demasiada investigación todavía que se tiene que estar haciendo y que no la hemos conocido. 8 de la mañana con 34 minutos. Consuelo, no, perdón. Diga. Dale, Consuelo, dale, perdón. Dale. No, solo sobre la performance del presidente. Es evidente, y él lo planteó varias veces, su intención de decir: yo no tengo nada que ocultar, somos un gobierno transparente, es así como sucedieron las cosas. Pero me parece que lo que esa transparencia reveló no solo fue la improvisación de una conferencia de prensa para dar cuenta de una situación tan grave, sino que también como la soledad del presidente, decir como nadie le hizo un orden de los hechos, cómo no revisa con alguien, dice, mira, no se descuelgue por aquí, descuélguese por allá. Consuelo, pero lo grave, yo estoy de acuerdo contigo, pero es que lo que reveló de manera muy transparente es que yo no sé si el presidente se deja asesorar, y eso me parece muy grave en un líder. Un líder tiene asesores para que le digan al rey que anda desnudo. El asesor es para que te diga: no diga esto, para ser pesado. Al asesor le pagan o responda a esto, claro, pero yo no me refiero a Nicole Vergara, la jefa de prensa. No. Me refiero a un briefing serio. Estamos hablando de delito, estamos hablando de que él ahora aparece Cordero diciendo que no, que hay ley de inteligencia, por lo tanto no había nada que denunciar y que además estas cosas ya estaban denunciadas. Por lo tanto, el presidente no estaba incurriendo en un delito de no denunciar sobre las cámaras. Pero tener un buen briefing para responder las preguntas de la prensa, si tú decís que vas a responder todas las preguntas durante 50 minutos... Es que no era eso. Carolina Toá, yo lo acabo de escuchar recién, Carolina Toá dice que a lo que iba a hablar ese día en Lampa era sobre la propia actividad de allí, e iba con un brief. Pero el brief era sobre el aniversario del 18 de octubre. Lo acaba de decir su ministro del Interior. Entonces que lo echa todo. Entonces, lo que hay aquí es, uno, que le gusta, y esto sí que no es nuevo, todas las metidas de pata del presidente tienen que ver con su improvisación, es decir, con su alta consideración de la capacidad de manejo en improvisaciones que tiene el presidente de sí mismo. Él cree que puede improvisar porque cree que las maneja todas, y ahí se cae. Y dos, la incapacidad aparente y no aparente, o sea, aparente y evidente, de hacerse asesorar, de hacerle casos a su asesora, que es una íntima amiga. Y la íntima amiga se expone de manera arriesgada, incluso casi imprudente, de hacer callar al presidente delante de todos los periodistas. Que el video es muy increíble. Presidente, le dice. Sí. O sea, la asesora se quema lo bonzo. Le dice: presidente, basta, es suficiente. Se expone a que le pase lo que le pasó, que él la desautoriza en público. Entonces hay un líder que no se está dejando asesorar. Eso es muy delicado. 8 de la mañana con 37 minutos. Matías, voy yo. Yo. ¿Aún inviertes en depósitos a plazo? Invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Hace el cambio con los expertos en inversiones de la Reinvial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. La Reinvial invierte mejor.
Mita te ofrece una solución integral y una experiencia completa en arrendo de vehículos para personas, emprendedores, empresas y viajes de turismo. No esperes más y cotiza hoy mismo el vehículo que se adapta a tus necesidades. Visita mita.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFB Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión. Hazlo con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Primero, lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética. Es la prioridad de Tectec en el mundo de la minería. El mundo debe estar primero. ¿Tienes una cirugía pendiente? En Clínica Alemana podrás encontrar distintas cirugías con el beneficio copago fijo y cero. Infórmate sobre este beneficio y pide tu presupuesto en clínicaalemana.cl. ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana. La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, tienes que seguir en movimiento. En Duna, el físico Albert Einstein. Duna, ideas y sonidos de tu mundo. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología. Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con la Raín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. La Raín Vial. Invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por la Raín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos. Ping Pong con Mita. Rentacar y leasing operativo. Vamos, si necesitas arrendar un auto. Mita Rentacar. Si necesitas contratar una flota para una empresa. Mita Leasing operativo. Si necesitas un 0 kilómetros sin comprarlo. Mita Go. Si necesitas hacer más eficiente los tiempos muertos en una flota. La app de vehículo compartido Car Sharing. Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio. Flota conectada, información y reportes de flota en tiempo real. Por último, y la cobertura. Presentes en todo Chile, con más de 80 puntos. Esto y mucho más en Mita. Descubre más en mita.cl. ¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Miniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. TEC presenta primero lo primero. Usar 100% agua desalada en nuestra operación de Tarapacá es bueno, pero que eso ayude a cuidar el agua de los habitantes del territorio es lo importante. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/Chile. TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. El clima indica que afuera está soleado. ¿Pero qué indica el clima laboral de tu empresa? El módulo Desarrollo Organizacional de Talana tiene la respuesta. Contrata nuestro software de recursos humanos y entrégale a tu equipo las herramientas y tecnologías necesarias para medir clima, desarrollar evaluaciones de desempeño, enviar recordatorios y mucho más. De manera fácil, rápida y segura. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos el clima de tu organización. Talana. Tecnología humana. ¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado.
Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. AFP Habitat es parte del 4º Encuentro Internacional de Innovación y Emprendimiento Emprende tu Mente. Te invitamos a vivir esta gran experiencia junto a Piensa en Grandes para conocer más sobre la economía plateada y emprendimientos que mejoran la calidad de vida de los mayores. También seremos parte de mentorías y emprendedores con profesionales de Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Te esperamos este 21, 22 y 23 de noviembre en Parque Bicentenario en Vitacura. Compra tu entrada en emprendetumente.org. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna 89.7 FM y Duna.cl. En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers que conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD más que tecnología. Dante Niniti, académico de la Universidad Andrés Bello, lideró el equipo internacional de científicos que creó el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia, abriendo nuevas líneas de investigación y dejando un valioso legado para la astronomía mundial. La cuenta más de Banco Consorcio, la cuenta Vista, que te paga un 5,75% de interés anual por tu saldo en tu cuenta. No hay otra igual. Solicítala 100% online, hazlo en consorcio.cl. Aumenta tu recaudación, reduce costos, mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en trytoku.com. Son las 8:43 y está con nosotros Pablo García, hombre de la casa a esta altura, economista. Pablo, bueno, toda la coyuntura ha tapado completamente la conmemoración, el recuerdo de lo que fue el 18 de octubre, pero... A ver, alguien dice que las personas pasan, las instituciones quedan, las situaciones pasan, pero los números quedan. Entonces, la pregunta es, y sin duda es imposible separar el efecto estallido del efecto pandemia, pero hay algunas cosas que sí se pueden cambiar. En el fondo, las situaciones pasan, hoy día nadie quería la violencia, hoy día nadie quería el estallido, o los que lo querían pacífico, etcétera, etcétera, pero los números quedaron. ¿Qué números quedaron? Yo creo que esto se puede ver de dos perspectivas, siempre el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, pero por un lado, si a mí el 17 de octubre me hubiesen pasado la película de lo que se venía, el estallido, la pandemia, sí, el despelote institucional, ¿cierto?, las discusiones constitucionales, los retiros, la guerra en Ucrania, yo no sé si habría proyectado que estaríamos hoy día acá sentados viendo la macro como la vemos. ¿La habría visto peor? O sea, yo me habría cuestionado si llegábamos. ¿Ya? No solamente nosotros, sino que en general el mundo, ¿no? A pesar del nivel de reservas que tenemos entonces, a pesar de... No, por supuesto. O sea, el estrés, el banco siempre hacía, y hace, ¿no es cierto?, en los informes de estabilidad financiera, sale ahora en noviembre, un test de estrés, que es bien severo. Pareció como lo que ocurrió en los 80. Lo que pasó en la combinación del estallido más la pandemia es parecido a la crisis de los 80. En términos de lo que pasa es que el shock mismo se pudo enfrentar mejor. Y por eso no hubo que crujidera de empresas, ni de bancos. Parado en otro lugar. Claro. Entonces, pero igual te sorprende que se haya aguantado. Ahora, por otra parte, si tú miras, medí el trabajo de mirar el IPOM de septiembre del 2019, ¿cierto?, que fue justo antes del estallido. Y es bien interesante el ejercicio porque se esperaba que la economía creciera ese año 2,5%. Que es como lo que se esperábamos crecer este año también, 2,5%. Pero es como lo único que es igual. ¿Por qué? Porque se esperaba, por ejemplo, la inflación era 2, la tasa estaba en 2, se esperaba que el año siguiente la economía creciera 3,5%. O sea, el escenario era bien distinto. Era una economía que se sentía que el 2,5% era como bajito. Ahora, pero nosotros... Bueno, pero perdona, 2,5% era como bajito, pero ahora estamos en 2 y también lo encontramos bajito. Entonces... Sí, pero hoy día 2,5% es más del tendencial. En esa época 2,5% era por debajo del tendencial. O sea, de ahí el 2,5% se iba a acelerar a 3,5%. Ahora el 2,5% es porque estamos saliendo de un periodo bien complicado. Estamos como en una especie de mini recuperación económica. Pero yo creo que lo más clave que ha pasado desde ese momento hasta ahora son dos cosas. Uno, que la percepción de riesgo de esta economía claramente es mucho más alta. Es verdad que la incertidumbre ha bajado, que los niveles de incertidumbre son parecidos a los que había previo estallido,
pero pasaron cuestiones que no puedes ponerlas de vuelta a la caja, ¿no es cierto? O sea, tuviste los retiros, ya eso ya es una realidad que puede ocurrir en cualquier minuto. Tuviste cambios institucionales, cambios constitucionales, que fueron discusiones constitucionales que fueron bien significativas. Eso tampoco está ya de vuelta. Entonces, se pasó una vara de respecto a lo que se puede lograr con la realidad, que es un poquito, da un poquito de vértigo, ¿cierto? De aquí en adelante, si de nuevo vamos a tener discusiones de retiros el próximo año a puertas de elecciones presidenciales, ¿cierto? Tú mencionaste en este estrés que se le hace este test de estrés, o en este momento de estrés que pasamos en la economía, el estallido en sí, que genera una incertidumbre enorme, ¿no es cierto?, de desorden, de no saber para dónde están las cosas, de salir un montón de capitales hacia afuera, con quizás ese fue el efecto inmediato del estallido violento. En la pandemia, en que la economía se freno de mano o que choca con un muro de frente, de 100 a 0 en décimas de segundo, y el retiro, que si se quiere es derivado del anterior, pero en sí mismo es un hecho. De esos tres fenómenos, primero, ¿cómo estimas tú que la economía chilena resistió esos tres embates tan fuertes? ¿Y cuál de los tres fue el más duro para la economía chilena? No, yo creo que indudablemente el más duro en términos concretos del funcionamiento de nuestro mercado fueron los retiros. ¿Ya? Porque el acomodar la crisis de la pandemia, yo creo que fue extraordinariamente eficaz. O sea, en un mes después de desatar la pandemia había líneas de liquidez, ¿no es cierto?, los créditos FOGAPE. Acá no se produjo nunca un frenazo como por ejemplo el 2009. De hecho, el crédito subió el 2020, no se contrajo, cosa que es bien sorprendente. Entonces, claro, después hubo un extra de estímulo que fueron los retiros y el IFE, pero de una forma que fueron muy disruptivos. No solamente por la magnitud, sino, por ejemplo, como el tercer retiro, que agarró a las rentas vitalicias, que no tenían rol en el juego, ¿no es cierto? Eso te produjo un riesgo significativo al punto de vista institucional. El IFE, que debilitó de manera muy sustancial también las cuentas fiscales, déficit fiscal de 10% del PIB, una cosa que no veíamos hace mucho tiempo atrás. Pero el coro de economistas que decían tenemos capacidad para este IFE y un poco más, porque nuestra capacidad de endeudamiento y nuestro déficit es perfectamente manejable y estamos en números perfectos. Y hoy día miramos los IFE y los retiros, y me quiero concentrar en los IFE, como algo que nos afectó mucho a la velocidad. Sí, Pero claro, yo recuerdo a connotados economistas, amigos tuyos y míos, que sostenían que había margen de sobra. Para el IFE que ocurrió ad portas, el IFE universal que ocurrió ad portas, los mínimos comunes, ¿de acuerdo? Sí, claro. Que fueron los máximos posibles. Claro. Pero no, o sea, ese minuto, la discusión quizá era antes, pero la discusión antes de la elección presidencial, esos 6 meses de IFE universal, donde el 90% de las personas de este país recibieron una mesada de $200 por mes, por 6 meses, eso totalmente excesivo. No correspondía ni al timing, ni a la magnitud, un déficit fiscal de 10 puntos del PIB. Claro, la gracia es que después eso se bajó a cero, se cortó. Se pudo cortar. Y hubo voluntad de que se cortara. Muchos que no se cortara. Quizá lo interesante es como pareció a los debates constitucionales. Claramente el problema del estallido social no era la Constitución, porque se hicieron 2 intentos de cambiarla y fueron rechazados. ¿Ya? Entonces el problema era otro. También está claro que el IFE universal se cortó, no hubo necesidad de continuarlo, lo cual posiblemente muestra que tampoco era necesario. ¿Te fijas? Claro. Entonces se hicieron cosas que fueron muy extremas y ahora nos damos cuenta que fueron pasadas para la punta nomás. Ahora, menos mal que nos dimos cuenta, es el vaso medio lleno, si quieres. Y el vaso medio vacío al final es la política, ¿o no? El vaso medio vacío es que te das cuenta que siempre estás muy al borde de caer en estas cosas tan extremas, ¿no? Yo creo que ese es el punto que complica. Sobre todo respecto al estallido social, por ejemplo, está claro que no fue el tema constitucional, pero eso no significa que no hay un problema. La pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico que nosotros hacemos como sociedad respecto a qué llevó a esa situación? Y creo que ese debate no se ha dado, no hemos conversado de ese tema, estamos consumidos por las elecciones, por el ciclo electoral, por quién va a ser candidato, pero ¿cuál es la discusión respecto a por qué llegamos a eso? Hoy día está un poquito tapado porque la sociedad se cansó y bueno, hay un tiempo como de un respiro, pero el barril de pólvora como que estaba ahí, ¿no es cierto? Ya se agotó parte, pero bueno,
no sé si se seguirá ahí latente, ¿no? Curioso que de los 3 eventos grandes, estallido, pandemia y retiros, tú dices que probablemente el más duro fue el de los retiros. En términos puramente económico-financieros, Sí. indudable, sí, claro. Y fue el más autoprovocado, porque la pandemia no se provocó, no era manejable por nosotros. No fue exógeno en el centro, Y claro. el estallido es intermedio, porque la provocamos nosotros mismos los chilenos, que más que menos, pero es, de alguna manera contó con la anuencia de todos nosotros, de una manera u otra, de la clase política, de ser incapaz de controlarla. O del descontrol, o sea, de alguna manera es exógena, de alguna manera. Lo otro es, pasó por el poder legislativo, es decir, fue una política pública que nos autoinfringimos. Sí, y con apoyo Y fue la más mayoritario dura. de la población, o sea, por eso es tan complejo. No es una cosa que tú digas, chuta, un accidente, no me di cuenta, sino que fue una cosa, viste, todo, incluso las encuestas decían, la gente estaba consciente de que esto era dañino, pero igual se apoya. Es como el problema de los comunes. Yo sé que hay un problema, una decisión que nos va a afectar a todos, pero yo no voy a ser el que la va a bloquear porque voy a ser el único leso que no hace el retiro. Sí, bueno, claro. Entonces te llega un problema de coordinación. La idea del Estado, del legislativo, el ejecutivo, la idea de la funcionamiento del Estado es que logra solucionar estos problemas de acción colectiva y ordenar. Entonces cuando el poder legislativo y el ejecutivo se desarman y empiezan más bien a responder a esta cosa más atomizada, populista, es una falla fundamental de cómo Perdón, funciona. Pablo, algunos que retiran, no retiran necesariamente para sumarse a los retiros, sino que ven que la situación es tan vulnerable que dice, puedo retirar y las dejo ahí mismo, en las mismas FP, que pasó mucha gente, Lo hice yo. pero claro, se retira y se deja en la FP, pero bajo otra categoría, Sí, pero no déjame- como un ahorro obligatorio, yo recuerdo que es en el un que muchos minuto- temían que se disolviera. Yo recuerdo en un minuto, para el primer retiro, el senador Lagos Weber propuso que esto fuera que fuera con impuestos, que era la mejor manera, si tú quieres, de decir, aquí voy a focalizarlo, voy a focalizar a la gente que realmente En la perdió el gente que ingreso, realmente lo tiene que, Pero- claro, que necesita gastarlo. que perdió el ingreso, que está desempleado, retira, entonces no paga impuestos. En cambio, si tú ya tienes tu trabajo, no lo retiras porque te van a cobrar un montón de impuestos. Pero bueno, el bullying que le hicieron fue brutal. Entonces, aquí el tema de los retiros no solamente fue el retiro en sí, sino que tuvo un regalo fiscal gigante. Hubo un regalo fiscal gigante que fuera libre de impuestos, ¿no es cierto? Entonces, eso le agregó más crema chantilly al café helado, así que, ¿no es cierto? Que no haya Ahora, para qué. Pablo, estamos conversando con Pablo García, economista, ex consejero del Banco Central. Tú dices, bueno, la gente sabía que era perjudicial los retiros, pero me parece que las personas lo que entendíamos era que era perjudicial para nuestras pensiones futuras, pero no me parece que las personas realmente hubieran estado en condiciones de entender los efectos que significaba en la inflación, en el mercado de capitales, para Y no qué los servía creían. finalmente la capitalización individual. Eso era imposible entender eso para el ciudadano común. Pero ahí está el rol bueno, por lo menos como Banco Central, creo que fuimos súper explícitos respecto a todos esos efectos y se dijo en todos los foros, en todas las comisiones que nos invitaron a presentar. Recuerdo al ministro Marcel cuando fue acusado de ser devoto de la Virgen del Puño Apretado porque no quería apoyar esta Le dijeron cuestión. cosas peores. Y le dijeron cosas peores que eso. Entonces, ahora, el tema es que el Banco Central no tiene como responsabilidad empezar a convencer al ciudadano de la calle, sino que es un rol institucional, ¿cierto? Y más bien es la clase política la que se hace cargo de eso. Pero No, bueno, sí, y convencer a los parlamentarios, pero que Claro. la verdad es que no eran convencibles. Bueno, es parte del problema de acción colectiva. Sí. Sí, claro, pero Es parte del problema de acción colectiva y es parte del problema de la política, que estamos hablando de cuáles son los efectos a 5 años del estallido sobre nuestra economía, pero por eso, reitero, es la gestión política y la respuesta política la que acrecentó los problemas de nuestro país. Sí, claro. Sí. Sin duda, el dilema de los comunes. Consuelo Saavedra, Matías del Río, Pablo García, 1.000.000 de gracias por haber estado también acá con nosotros. Ya viene información privilegiada. Buenos días. Que tengan buen día y gracias. Muy buenos días. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna 89.7 FM